Como tú puedes ver, la historia de una iglesia puede verse a través de imágenes. Las fotografías pueden revelar la historia y el trabajo de una congregación a lo largo de su historia. Sin embargo, aquellos que estuvimos en ese lugar, podemos no solo revivir la historia a través de las imágenes, sino podemos recordar los sabores, los olores, las sensaciones, las palabras, el ambiente, cada una de las cosas que se vivieron en su momento pueden venir a nuestro corazón para revivir el trabajo y esfuerzo que se ha hecho por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es que una iglesia se prepara para sus siguientes generaciones. Una iglesia que quiere permanecer en el futuro tiene que trabajar en el cimiento de sus generaciones. Esas generaciones están marcadas por las vidas de las familias, por madres, por padres, por hijos, por niños que tienen en su corazón la necesidad o la virtud o la dicha en su momento de conocer a Cristo Jesús. Siempre y cuando haya un grupo de adultos, siempre y cuando hayan mujeres interesadas, siempre y cuando hayan jóvenes dispuestos, el Evangelio continuará predicándose. Podemos edificar, hacer edificios, pero los edificios que mejor se construyen a lo largo de nuestra historia son aquellos que se construyen en el corazón de las personas. Es ese evangelio que llega hasta el corazón y permanece. Y permanece porque la iglesia de Jesucristo se proyecta a la sociedad. Va más allá de sus propios intereses. ¿Todo por qué? Porque hay un interés definido en el corazón de Jesucristo que es proyectado al corazón de nosotros los hombres. Y a través del corazón de nosotros los hombres hacemos esfuerzos, ponemos recursos, ponemos tiempo, ponemos interés para poder crecer en el cuerpo de Jesucristo. Unidos podemos difundir a Cristo Jesús. Cuando estamos divididos, el Evangelio de Cristo Jesús va a caer y no va a permanecer con la idea inicial de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos dijo cómo construir, de aquel que nos enseñó a cómo se debe hacer iglesia, cómo se debe construir congregación. Hay buenos tiempos, hay malos tiempos. Venimos de los tiempos aquellos en los que tuvimos que encerrarnos y por un tiempo ponernos mascarilla, utilizar mascarilla y estar nosotros mismos a una distancia sin poder darnos un abrazo. Pero cuando un pueblo se une para trabajar por Jesucristo, todas esas cosas solo son más que una historia. Una historia en nuestro corazón, una historia en nuestras familias. Debemos procurar que un día esas historias que se construyeron para nuestras familias y que están en nuestros corazones y están grabadas en nuestras memorias, un día puedan verse reflejados con los galardones que nuestro Señor nos da. Todos nosotros apuntamos un día a llegar al cielo. Tanto ustedes como nosotros todos juntos un día procuramos estar con Jesucristo y estar en el cielo. Por eso hacemos evangelismo, por eso hacemos una obra, por eso es que predicamos a Cristo Jesús, por eso es que vamos más allá de nuestro propio interés. Por eso cuando nosotros como familias nos unimos para servir a Jesucristo, déjeme decirle que somos una bomba que trasciende los tiempos y que no hay quien pare el trabajo que Jesucristo ha destinado con sus propósitos para cada uno de nosotros.
El 3 de agosto de 1983, nuestro fundador escribió las siguientes palabras. El 3 de agosto de 1983, alquilé una pequeña casa para reunir en ella a las personas que estaba evangelizando en el barrio de la ciudad donde trabajaba, en una escuela del estado. Pero desde ese día empezaron a ocurrir situaciones hermosas, pero también de dura guerra espiritual, que me fueron enseñando lo que constituye el contenido de mis apuntes. Vi caer a Amalek y glorifiqué a Dios por ello lleno de gozo. Pero también hubo veces en el que el hambre y la sed me hicieron sufrir. También las quejas y desobediencias del pueblo lastimaban mi corazón. Pero como fruto de todo eso, ahora puedo reconocer que mi Redentor vive, porque de la manera que Shekinah cubría al pueblo de Israel, asimismo Dios estuvo conmigo, careciendo yo en aquel tiempo de toda preparación básica para un ministro del Evangelio. Todo ministro, pero especialmente el que está abriendo brecha, va a cruzar desierto y tendrá que tomar la cruz y seguir los pasos del Maestro. Esos pasos fueron milagros, pero también fueron persecución. En esa caminata se conocerá la misericordia de Dios y seremos enseñados, y no importa cuánto conocimiento bíblico se tenga. Cada día aprenderemos viendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Yo no conocía al sanador, pero lo vi sanar. No conocía al proveedor, pero vi su provisión llegar abundantemente. Los divisionistas llegaron y los lobos rapaces, pero Dios los echó lejos de la manada y hasta los pecados ocultos fueron hechos evidentes para salud de aquellas ovejas. Dios pide que velemos, que estemos listos en todo tiempo y dispuestos. Las armas son de Él y son poderosas para destruir toda fortaleza enemiga. Y cada batalla que sostenemos es un entrenamiento para estar listos en las batallas que vendrán y que seguramente serán más duras. Así es como nosotros creemos. El trabajo de la iglesia debe ser sin orgullo, sin ambición personal, porque toda la gloria debe ser para Él. Se deben postergar las metas materiales, dándole paso a un anhelo ferviente de estar en las cámaras del amado. Hoy es tiempo de riesgo, de caer en las debilidades de la iglesia de la Odisea, por lo que hay que vivir en humilde servicio, pero llenos de poder de Dios, porque es el momento de la apostasía profetizada, en el que el mundo está entrando en la iglesia como un ventarrón y muchos se están acomodando. Cada capítulo de este recorrido temático es una de las etapas que vivimos en el camino ministerial. Falta mucho, pero en el justo momento nos será revelado porque Él va con nosotros y tiene una solución para cada situación. La vida en Cristo no es una cueva, es un túnel, porque al final hay una salida. Confiemos en Él. Debemos hacer el trabajo de Dios en el tiempo de Dios y en su voluntad. Cuando yo leo las palabras de mi Padre en el momento en el que Él decidió, por llamamiento de Jesucristo, fundar este ministerio y esta congregación, solo puedo yo expresarles lo siguiente. Como una persona, un maestro dedicado completamente a la docencia y a la preparación
de la educación en Tecpan, Guatemala, un día, por ese llamamiento de Cristo Jesús, decidió tirar tantas cosas que le ofrecieron en el camino. Nosotros como hijos fuimos testigos de cuánto sufrimiento, pero así también fuimos testigos de tanto reconocimiento que Dios le dio en silencio a nuestro Padre. Un reconocimiento que llega por honra, de aquellos que deciden honrar a quienes deciden honrar a Dios. Y no te hablo, amigo mío, de riquezas, porque cuando yo veo las riquezas que nosotros poseemos, te puedo decir que son muchas las que están abonadas en el cielo. Aquí en la tierra, quizá, como muchos de nosotros, hemos esperado por años fructificar económicamente. Sin embargo, la mayor riqueza que nosotros en nuestra vida tenemos es la riqueza que viene de Dios, que nos guarda, que nos provee, que nos cuida, que nos da la capacidad, la mentalidad y el aliento para salir adelante con una obra que Él nos ha encomendado en nuestras manos, que no es nuestra, que es del poderoso Dios que utiliza a cada una de las personas para poder hacer crecer su obra. Hubo momentos en los cuales nosotros creímos que nos íbamos a deshacer de esto para siempre, pero no nos imaginábamos que Dios iba a arraigar su ministerio en nuestro corazón para toda la eternidad. Nosotros los hombres somos simples seres humanos al servicio de un Dios que es muy grande, al servicio de un Dios que tiene la capacidad de trastornar al mundo y de trastornar todo lo que hay alrededor de una persona, que si un día escucha su voz y se inclina a escucharlo, Dios con todas las capacidades, aunque nuestro entendimiento de las profundidades del cielo y de los infiernos sea limitada, pero para Dios eso no tiene ningún impedimento. Así llegamos muchos de nosotros, en una escasez de conocimiento, en una escasez de qué significa esto, hasta dónde trasciende, hasta dónde camina, hasta dónde va. Y sin embargo, hoy puedo decirte con toda razón y con toda certeza que vamos en el camino correcto. ¿Y por qué vamos en el camino correcto? Vamos en el camino correcto porque Dios es el que pone nuestra vida y el propósito para vivirlo en Él. No porque tengamos intereses personales, no porque nosotros sepamos más de lo que Dios sabe. Dios sabe nuestros destinos. Dios conoce a dónde nos dirige. Dios sabe qué es lo que tiene preparado para mañana. Dios sabe en su entendimiento pleno qué es lo que nos tiene deparado para el futuro. Sin embargo, atendiendo a las Escrituras y al llamado bendito que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, sabemos que todas las cosas van a procurar a bien, y van a procurar a bien porque Cristo Jesús es el centro de nuestro conocimiento, es el centro de todo lo que nosotros hacemos, es el centro de nuestro amor, es el centro de nuestros ojos, es el centro de nuestros pensamientos, es el centro de nuestra mirada, es el centro de nuestras acciones. Cada uno de nosotros vivimos desprovistos muchas veces de muchas cosas que no ni siquiera podemos entender, comprender. Hay cosas que rebasan completamente nuestro conocimiento. Pero así como en el pasado, a nuestros fundadores Dios los proveyó de conocimiento para salir adelante, hoy con toda certeza yo te puedo decir, no son los edificios que hemos construido,
es lo que hemos construido en el corazón de las personas, lo que más interesa y lo que debe interesarle al corazón de nuestro Señor. Porque Dios trabaja en personas, no trabaja en edificios. Como su palabra dice, Dios no habita en edificios construidos con manos humanas. Nosotros construimos en personas. ¿Y por qué construimos en personas? Porque el Espíritu Santo de Dios va con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que pone las acciones que debemos dirigir en pro de la obra de un Dios que es grande. Cuando yo veo a los grandes héroes de fe, estimo que muchos de ustedes, mis queridos hermanos, estén en los libros históricos de la fe en Tecpan, Guatemala. De aquellos que abrieron la brecha en sus familias, de aquellos que se opusieron muchas veces a las restricciones que sus propias familias ponían para que ustedes no vivieran en el Evangelio. Las prohibiciones que muchos de ustedes tuvieron que soportar en manos de sus familias. Quejas terribles, difamaciones terribles, intereses terribles que quisieron botar una obra que Dios había empezado a construir. Hoy somos el resultado de muchas rodillas que se doblaron a través de la historia. Hoy somos el resultado de muchos que pusieron sus recursos a través de la historia. Hoy somos el resultado de muchos que le dijeron sí a Jesucristo a pesar de las circunstancias. Hoy somos lo que somos porque Jesucristo es el que gobierna nuestra congregación y nuestra vida. Hoy caminamos porque Jesucristo respalda la obra. Hoy caminamos porque hay una aprobación de Dios. Hoy esto se sostiene porque como aquellos hombres que fueron presentados ante el Sanedrín y cuestionados del por qué predicaban a un Jesús, y los mismos fariseos dijeron, déjenlos, si esa obra no es de Dios, esa obra se caerá. Y tienes que preguntarte después de 41 años de historia, ¿por qué es que Dios puso a Vida Nueva en el corazón del centro de Tecpan, Guatemala? Te recuerdo que Moisés era ya muy viejo cuando empezó su camino para poder liberar a Israel de la esclavitud. Caleb ya estaba muy viejo para continuar conquistando montes y montañas e ir a la guerra. No importa cuán viejos nosotros estemos y cuán viejo sea el ministerio, siempre y cuando estemos dispuestos a que Dios vaya con nosotros en medio del desierto, en medio de la batalla, en medio de la lluvia, en medio de la inundación, la gloria de Dios, su Shekinah irá con nosotros. ¿Y por qué irá con nosotros? Porque Dios, como la Escritura dice y como lo hizo con Israel, pelea nuestras batallas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, dice la Escritura. Y Vida Nueva, este ministerio, con el paso del tiempo, ha sido protegido por un Dios que sin duda es grande, es único, y le amamos, le glorificamos. A lo largo de nuestra historia, cada una de las imágenes deben hacernos recordar el por qué existimos. Existimos para evangelizar. Existimos para construir en el corazón de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los desprovistos, de aquellos que tienen necesidad. Nuestros recursos, aunque sean limitados, han de multiplicarse por el poder magnífico de un Dios que es dueño del oro y de la plata. Y trabajamos para eso y construimos para eso. Y hoy no es tiempo de que nuestras rodillas se cansen. Hoy no es tiempo de que nuestra mente esté cansada.
Hoy es tiempo de que nuestras mentes sean renovadas y nuestros odres sean renovadas para que el poder poderoso del Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas y nos llene para poder dar todo aquello que nos corresponde de acuerdo a los propósitos de Dios. La pregunta, mi amigo, este día es si estás listo para continuar esta historia, construyendo una historia, aunque hayamos llegado ya a la adultez plena para poder empezar. Como Caleb dijo, ¿qué más hay que conquistar? Te invito a que seas parte de esta historia. Que Dios te bendiga siempre y que abunde en tu corazón por siempre.